Buenas noches, mi nombre es Pilar Ramírez Asparrent, yo soy registrador público de la zona registral 9, Lima. En esta oportunidad me han encargado abordar el tema del derecho de sucesiones. El derecho de sucesiones está, como ya tienen conocimiento, en el libro cuarto, mejor dicho, de nuestro Código Civil vigente de 1984. Es en este libro donde, de manera pormenorizada, se trata todo el tema sucesorio, ¿no? Ahora, la sucesión básicamente está relacionado con el patrimonio, ¿no? Porque cuando una persona fallece y deja sus bienes, entra como titular de esos bienes la otra. Entonces, está relacionado íntimamente con el derecho patrimonial, porque tiene que ver con un tema patrimonial, porque los temas extrapatrimoniales, ¿no? Derechos extrapatrimoniales que están contemplados en el libro primero de nuestro Código Civil, que tiene que ver pues con el derecho de las personas, que tiene que ver con el nombre, regula también lo que es la ausencia, el domicilio, derechos personalísimos, ¿no? No están comprendidos como materia sucesoria. Básicamente, los derechos patrimoniales. Sabemos que el derecho real, ¿no? Regula la relación que tiene la persona con la cosa, ¿no? La relación íntima o la vinculación que tiene la persona en relación a la cosa. Y en este caso, el derecho sucesorio tiene que ver, ¿no?, con el tema de la cosa, con el tema de los bienes. ¿Qué bienes se transmiten cuando uno fallece? ¿Cuál es la connotación? ¿Cuáles son las características? ¿Cómo se da? ¿Qué cosa es la legítima? ¿Quiénes son los facultados para poder heredar? En fin, toda esa temática, ¿no?, está contemplado pues en este libro tercero, en este libro cuarto. Estoy ahí con el libro tercero. En el libro cuarto, Derecho de Sucesiones, en nuestro vigente Código de 1984. Algunos tratadistas señalan que la sucesión o el derecho sucesorio no es otra cosa que la transmisión, ¿no?, de propiedad a otro. Claro, vía la mortis causa, vía el deceso o el fallecimiento de una persona previamente, ¿no? Así como en nuestro derecho tenemos la transmisión de la propiedad, por ejemplo, por la compraventa, la transmisión de la propiedad vía donación, en fin, igual, el derecho sucesorio regula la transmisión de la propiedad. Incluso se dice que es un modo adquisitivo de propiedad. Claro, no el modo adquisitivo, ¿no?, como uno adquiere la propiedad de manera originaria, como puede ser un hallazgo. Yo me encuentro una cosa y me apropio. Se dice que el derecho sucesorio es un modo de adquirir la propiedad de manera derivada. No es una relación directa. Yo me apodero de la cosa porque lo encuentro. No. Adquieres la propiedad porque antes una persona era titular y luego, por su deceso, pasa a tu esfera patrimonial, ¿no? Entonces, para empezar este tema, que es muy lindo, a mí me encanta el derecho de sucesiones desde la universidad, vamos a abordar previamente de cómo esta figura del derecho de sucesiones ha sido abordado en las diferentes legislaciones de nuestro Estado. Si nosotros nos remitimos al primer Código Civil del Perú, que es de 1852,
era un texto normativo con clara influencia, ¿no?, del Código Napoleónico. Ustedes saben que el Código Napoleónico, como se le conoce, pues ha tenido una influencia grande en todo el derecho comparado. Hay muchas legislaciones que han considerado como un referente y como un ejemplo a seguir, e incluso han cogido muchas de sus disposiciones en sus legislaciones internas, en sus códigos civiles. Y el Perú no ha sido ajeno a esta influencia. Entonces, el primer código del Perú, el Código Civil de 1852, pues es una clara muestra de cómo el Código Napoleónico pues ha influido, ¿no? Sin embargo, si nosotros revisamos, como van a poder ustedes advertir, ¿no? Por esta parte está. Si nosotros revisamos el código, no solamente el código de 1852, sino también el Código Civil de 1936 y nuestra codificación actual, nos vamos a dar cuenta de cómo ha ido evolucionando el tratamiento de este derecho sucesorio, ¿no? Por ejemplo, en el Código Civil de 1852 se contemplaban solamente un título preliminar, ¿no?, y 3 libros. En estos 3 libros no estaba considerado de manera así expresa como ahora lo es y como lo va a ser en el Código Civil de 1936, el libro de derecho de sucesiones. Tal vez en alguno de sus artículos de alguna forma toca el tema sucesorio, pero no le da esa independencia, no le da ese apartado que se merece o que lo tiene ahora, ¿no?, el derecho sucesorio. Entonces, en el Código de 1852 no encontramos un libro referido específicamente al derecho de sucesiones, como sí sucede en el Código Civil de 1936. En este caso, en el caso del Código Civil de 1936, pues ha tenido una clara influencia germánica, ¿no? Y no solamente la germánica, sino también del derecho francés y de otras legislaciones. Pero este código ya contemplaba más libros y consideró en un apartado al libro de derecho de sucesiones, ¿no? Este Código Civil de 1936 está conformado por un título preliminar y 5 libros, dentro de los cuales recién se considera como un libro independiente el derecho de sucesiones. Igual sucede con el Código Civil de 1984, ¿no?, que viene a ser nuestro código actual. Pero nuestro código, como ya sabemos, ustedes ya tienen conocimiento, ya en el pregrado seguramente han visto estos temas, que pues nuestro Código Civil ya tiene 10 libros, ¿no? Y en el libro 4 está precisamente todo lo relacionado, ¿no?, al derecho sucesorio. Entonces, en este diplomado vamos a ver, vamos a estudiar, vamos a analizar y vamos a enfocar precisamente todo lo regulado al derecho sucesorio en este libro, ¿no? Bien, sigamos. Acá tenemos, para empezar, un concepto vertido por nuestro gran maestro José León Barrandiarán, que dice que la sucesión en sentido civil es una transmisión patrimonial por la cual un bien pasa de una persona a otra que le sucede en el bien. Eso es lo que más o menos hace un rato quería deslizar esa idea, ¿no? Es una sucesión. Deja el bien una persona y ese bien no es que se quede sin propietario, no es que se quede sin un titular. Este pasa a ser propiedad de otro, ¿no? Entonces, en sentido civil es una transmisión patrimonial por la cual un bien pasa de una persona a otra que le sucede en el bien, quedando de lado una e interviniendo otra que lo toma como propietario. Hay fundamentalmente una transmisión patrimonial. Significa una cosa vinculada a los derechos patrimoniales. Por eso el derecho de sucesión
es una especie de los derechos patrimoniales. Es por ello que hace un rato yo les decía que pues tiene íntima relación con, con los derechos reales, ¿no? Con los derechos patrimoniales. Y así como el derecho real es patrimonial, porque es una vinculación directa de la persona con la cosa, lo es de obligación, así también la sucesión se vincula al patrimonio, porque significa la transmisión de un patrimonio total o parcial de una persona a otra. ¿Cuál es la idea fuerza? Es una transmisión de propiedad. Es un modo de adquirir la propiedad de manera derivada, no de manera originaria, como les decía hace un momento, cuando uno encuentra la cosa, toma posesión de la cosa y se apodera, ¿no? Adquirió la propiedad directamente. En este caso, quien era titular, quien era el propietario, por su deceso, ese bien pasa a otra persona. Es una transmisión de la propiedad, es una forma de adquirir la propiedad de manera derivada. Entonces, de manera muy lúcida nos explica aquí el maestro León Barrandiarán, ¿no? Con este concepto que pues está clarísimo, ¿no? Que en el fondo es una transmisión de la propiedad. Es una transmisión de la propiedad, ¿no? Cuando el decujus fallece, el decujus, que es una frase latina que quiere decir la sucesión, ¿no? Que deja a alguien, así se le conoce al causante, decujus se le dice, ¿no? Cuando deja una masa hereditaria, esa masa hereditaria no es que quede sin un titular, sin un propietario, ¿no? En algún momento va a pertenecer a alguien. Imagínense si el heredero no ha tenido esposa, no ha tenido hijos, no tiene herederos forzosos, no ha instituido este testador un testamento, no ha dejado un testamento. Entonces estos bienes no pueden quedar así en el tiempo sin un propietario. ¿Qué dice la norma? Esto pasa a instituciones benéficas. Se dan cuenta que el bien en algún momento va a tener un titular, va a tener un propietario, ¿no? Entonces, es una transmisión de la propiedad, ¿no? En este caso no será una transmisión de la propiedad tal vez a un heredero forzoso que pueda tener el causante, pero sí se transmite la propiedad a una entidad benéfica, ¿no? Puede ser a la beneficencia, en fin, ¿no? Sigamos. Esto ya lo hemos visto. Si hacemos un esbozo, una mirada de cómo está contemplado o cómo está regulado el derecho de sucesiones en otras latitudes, pero más cercanas a la nuestra, como es Argentina, ¿no? Chile y bueno, España, que pues de España pues hemos cogido bastante, ¿no? Precisamente por la influencia y porque pues hemos sido colonizados por ellos, ¿no? En un tiempo. ¿Qué sucede en Argentina? En Argentina dice que la legítima es la parte de bienes que conforman la herencia que no son disponibles para dar a otras personas que no son los herederos forzosos, ya que la ley declara nula toda disposición en contrario. La legítima, señores, la legítima es la parte de la herencia del cual el causante no puede disponer libremente cuando tiene herederos forzosos. Entonces, básicamente algo se parece a nuestra legislación, porque acá dice que la legítima, que es una porción de la que no puede disponer el causante, ¿no?, es protegida. Dice que toda disposición en contrario, es decir, que afecte esa porción disponible, esa legítima que corresponde a los herederos forzosos, en la ley argentina dice que es nula. Cualquier disposición que pueda afectar esa porción disponible, ¿no?, esa legítima que corresponde a los herederos forzosos, es nula. Es nula. En algo se parece a nuestra legislación, porque nuestro Código Civil nos dice que cuando tiene herederos forzosos el causante, es decir, el titular
el de Cujus, como se dice, cuando tiene herederos forzosos no puede disponer de la totalidad de sus bienes, ¿no? Por ejemplo, si tiene hijos y cónyuge, puede disponer solamente del tercio de la masa hereditaria para poder dársela a quien le plazca, o instituir legados, en fin. Si tiene padres, ¿no? Si el causante tiene padres, solamente puede disponer de la mitad de esa masa hereditaria, ¿no? Entonces, de alguna forma, nos damos cuenta que hay un límite para la disposición de los bienes, ¿no?, de la persona cuando tiene herederos forzosos. Por ejemplo, si yo quiero dejar un testamento, tengo cónyuge, tengo hija, y bueno, pues yo soy muy humanitaria. Yo quiero instituir en mi testamento un legado, es decir, una herencia a favor de una fundación para los niños del Perú. Y en mi testamento, de manera expresa, digo de que la mitad de todos mis bienes se va a destinar a la Fundación por los Niños del Perú, porque esos niños realmente necesitan y son la fuerza viva del Perú, en fin, el rollo que se puede tener. Pero yo tengo una hija y cónyuge. ¿Qué dice la norma? ¿Qué dice la norma cuando uno tiene descendientes y cónyuge? Dice que solamente yo, si voy a otorgar testamento, solamente puedo disponer del tercio de la masa hereditaria, no de la mitad. Si tengo padres, de la mitad. Entonces, básicamente, en Argentina se protege esta legítima, la legítima que se conoce, o sea, la porción que le corresponde a los herederos forzosos, ¿no? ¿Qué nos dice la legislación de España? Acá nos dice que ciertos parientes en línea recta, ascendientes, descendientes y el cónyuge, tienen derecho a recibir 2/3 de la herencia del fallecido o causante, independientemente de la voluntad del causante. A esta parte se la denomina legítima, ¿no? Acá también claramente podemos advertir la protección de la legítima. No dejan en desamparo la parte que le corresponde a los herederos forzosos, que es la legítima, que es esa porción, como les decía, una porción de la masa hereditaria, del cual el testador no puede disponer libremente si tiene herederos forzosos. No hay que olvidar. Si no tiene herederos forzosos, el testador puede disponer de la totalidad de sus bienes. Puede incluso el 100% de sus bienes, puede darlo en legado a cualquier persona jurídica. Imagínense a la Fundación por los Niños del Perú o cualquier otra fundación o tal vez asociación, en fin, puede disponer libremente. No hay ningún impedimento, la norma no le impide. La norma solamente le pone un límite, un parámetro cuando tiene herederos forzosos, ¿no? Entonces, en esa línea están también las demás legislaciones, ¿se dan cuenta? Las demás legislaciones, bueno, solamente he traído a colación 3, España, Argentina y Chile. En este momento vamos a ver el de Chile. Básicamente están orientados a eso, a proteger la legítima, a proteger esa parte que le corresponde a sus herederos forzosos. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Ustedes se preguntarán. Pues son los descendientes, los ascendientes, cónyuge, ¿no? ¿Qué dice la legislación chilena? En la legislación chilena, ¿no?, dice que el fisco es en último término, a falta de descendientes, cónyuge, ascendientes, hermanos y otros colaterales,
heredero de los bienes del difunto. Es cierto, esto se parece bastante a lo dispuesto en nuestra legislación civil, porque así como hace un rato mencionaba que si el causante no tiene herederos forzosos, esposa, hijos, padres, ¿no? Y otros herederos voluntarios, bueno, hasta el 4º grado de consanguinidad, ¿no? Primos, tíos no tiene. Entonces, pues, esos bienes pasan al Estado, prácticamente, porque pasan a una beneficencia, ¿no? Entonces, en la legislación chilena dice que si el causante no tiene herederos forzosos ni voluntarios, entonces esa masa hereditaria pasa al fisco. O sea, el fisco pasaría a ser el titular de toda esa masa hereditaria, ¿no? Llámese bienes inmuebles, llámese muebles, llámese empresas, en fin, de todo pasa a ser propietario el fisco, ¿no? Entonces, más o menos, esa es la forma como, obviamente son algunos aspectos, ¿no?, de cada legislación. Cada legislación civil, pues, de estos países abundan más, ¿no?, en todos estos temas sucesorios, sino que se ha traído a colación algunos temas para poder compararlo un poco con nuestra legislación, ¿no?, como es la legítima, que es la porción del cual no puede disponer libremente el testador cuando tiene herederos forzosos. Eso debe quedar claro, ¿no? Eso debe quedar claro, porque se dan cuenta que la tendencia es esa en otras legislaciones, no dejar desamparados a los herederos forzosos, sino sino poner como una especie de esfera de protección a esa parte que, por ser, ¿no?, herederos forzosos, por tener la calidad de herederos forzosos, el testador no lo puede disponer, a menos, obviamente, a menos, pues, de que sea desheredado, ¿no? Esa es la excepción. Si el hijo o la cónyuge o el padre es desheredado en el testamento por una causal claramente establecida en la norma, entonces ahí obviamente no hay nada que hacer, no se puede hacer nada, porque está contemplado en nuestra norma civil las causales de desheredación. Solo no se tomará en cuenta si es que invocan una causal distinta a la establecida en el Código Civil, ¿no? Solo en esos casos, pues, se tendrá por no puesta, y igual este señor o este hijo, pues, será considerado como un heredero, con todo el derecho que tiene a la legítima, a la porción que le corresponde, ¿no?, por su calidad de tal. Bien, ¿cuáles son los elementos de la sucesión mortis causa? ¿Por qué se dice sucesión mortis causa? Porque es después de la muerte. Porque es después de la muerte. Se apertura la sucesión, se inicia la sucesión desde el momento en que se da un hecho muy importante en el derecho sucesorio. ¿Cuál es? La muerte. La muerte de la persona. Solo en ese momento se apertura la sucesión y toda la masa hereditaria, comprendido por derechos, por obligaciones, por bienes, pasa a los herederos. Porque no solamente dice los bienes o los derechos, es todo. Si yo tengo bienes, si yo tengo inmuebles, pero también tengo obligaciones, todo eso se transmite, todo está comprendido, como se dice, dentro del paquete. No es que solamente heredo lo bueno y no lo malo, no es así, se hereda todo, a título universal, toda la masa hereditaria, ¿correcto? Entonces la sucesión mortis causa tiene que ver con eso, o sea, se sucede cuando fallece la persona, cuando se da un hecho fáctico que es la muerte, ¿no? Bien, ¿quiénes son los elementos de la sucesión mortis causa? El causante, obviamente, el causante.
el que origina todo este proceso sucesorio, el que da pie, el que inicia todo este proceso sucesorio es el causante o el decujus, ¿no? Como le decía, el decujus significa, bueno, es una frase latina que se está refiriendo de quién, ¿no? De quién se transmite, ¿no? La sucesión. El sucesor es el heredero. El sucesor es el heredero. Ahora, pueden ser herederos forzosos, pueden ser herederos voluntarios y pueden ser legatarios, ¿no? Legatarios. ¿Quiénes son los legatarios? Los legatarios, pues, son cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que habrá tenido algún tipo de vínculo con el causante. Puede ser un amigo, mi gran amigo, mi amiga, que la estimo. Pero como les digo, no hay que olvidar que cuando tienen heredero forzoso el causante, solo puede disponer, ¿no?, de una parte, dependiendo de quién se trate, ya sean de descendientes, cónyuge, padres, y si no tienen ninguno de ellos, pues de todo puede disponer. Entonces los legados precisamente está destinado para aquella porción, esa libre disposición, esa masa hereditaria que está de libre disposición del causante, ¿no? Entonces tenemos al causante, el que apertura la sucesión con su muerte, el sucesor, que pueden ser pues los herederos como les decía voluntarios, los herederos forzosos, los legatarios, ¿no? Y la herencia, que es la masa hereditaria, ¿no? Algunos autores como León Barrandiarán señalan que la sucesión supone 3 elementos. Obviamente aquí León Barrandiarán lo divide en 3, ¿no?, los elementos de la sucesión. Empieza con la apertura de la sucesión, como les decía, es el acto primigenio, es el acto que da inicio, ¿no?, a la sucesión. Se abre la puerta para el proceso sucesorio y empieza a transmitirse los bienes a los herederos. Tenemos la vocación sucesoria que tiene que ver con la vocación de los herederos, ¿no? La calidad de herederos, tiene derecho, no tiene derecho, en fin. Y la aceptación de la herencia. La aceptación o la renuncia de la herencia, ¿no? Porque se puede renunciar a la herencia, sí, se puede renunciar a la herencia. O también la aceptación. Nuestro Código Civil establece que en el caso de los nacionales, los que viven acá en nuestra patria, en nuestro Perú, tienen 3 meses para poder aceptar la renuncia, o renunciar a la herencia, ¿no? Que si no lo hacen, dentro de esos 3 meses, se presume que ya lo ha aceptado. Igual los herederos que están domiciliados en el extranjero, ¿no?, ellos tienen un plazo de 6 meses para poder renunciar a la herencia. Si no lo hacen, también la ley presume que ya ha aceptado, ¿no? Entonces, el artículo 657 de nuestro Código Civil, ¿qué dice? Que desde la muerte de la persona se transmite la propiedad. Es decir, desde el momento que fallece la persona, desde el momento que fallece Pedro, ¿no?, se apertura la sucesión, se transmite todos sus bienes, derechos y obligaciones. Si tiene solo hijos, a sus hijos. Si tiene esposa, hijos, a todos ellos, ¿no? Sale de la esfera patrimonial del causante precisamente por su deceso, sale y pasa a formar, pues, a la esfera patrimonial del otro, ¿no? Desde la muerte de una persona se transmite la propiedad y la posesión de los bienes y derechos que constituyen la herencia a aquellos que deben recibirla, ¿no? ¿Cuáles son las clases de sucesión? ¿Cuáles son las clases de sucesión? Nosotros ya seguramente ustedes ya en el pregrado han visto, ¿no? Han estudiado, ¿no?, en el curso de Derecho de Sucesiones, los más conocidos, ¿no?
que es la sucesión testada y la sucesión intestada. La sucesión testada pues tiene que ver con el otorgamiento del testamento, ¿no? El otorgamiento del testamento, que obviamente la persona lo hace en vida, ¿no? El testamento es cuando la persona lo hace en vida. La sucesión intestada es cuando no hay testamento y la norma regula que en el caso de que no hay testamento, pues alguien tiene que heredar a esa persona. Entonces establece pues los procesos, ¿no? de sucesión intestada a nivel judicial y la sucesión intestada a nivel notarial, ¿no? Que se puede hacer ahora. Pero básicamente conocíamos esos dos. Pero en realidad tenemos estos cuatro tipos de sucesiones. La sucesión testada, voluntad del testador, ¿no? La voluntad del testador, la disposición del testador, su última voluntad del testador. Esa última voluntad puede ser modificada por el mismo testador, claro, mientras siga viviendo puede modificarlo, cambiarlo o revocarlo, en fin, ¿no? ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí. Puede ser a título universal o singular. ¿Qué significa la palabra a título universal o singular? Cuando la norma dice que el testador puede otorgar testamento y designar a sus herederos, ya sea a título universal o a título particular, quiere decir, a título universal, básicamente, cuando se refiere a la totalidad de sus bienes, derechos, obligaciones, bienes, la totalidad de sus derechos a sus herederos, a título universal. A título particular, cuando específicamente, claramente dice, esta casa o este carro individualiza los bienes, esa es la regla general. Voy a heredar o voy a dar en legado a fulanito de tal, a un amigo, en fin, ¿no? Eso es a título singular, que está relacionado más con los legados. El legado, pues, es la liberalidad que tiene el causante de dar a quien mejor le parezca los bienes que están dentro de su libre disposición, ¿no? Como les decía en el ejemplo anterior, si yo tengo mi hija, tengo cónyuge, entonces solamente puedo disponer del tercio de la masa hereditaria, del tercio de mis bienes, ¿correcto? Entonces, en ese tercio de mis bienes, pues puedo destinarlo a quien yo quiera, a un amigo, a un ancianito, a una persona desconocida, no sé. Es a título singular, señalo qué bienes. No es a título universal a esas personas, a título singular. A usted, que me ha servido durante todos estos años, ha sido una persona que me ha asistido en las labores domésticas, se ha conducido como una verdadera madre para mis hijos, yo le voy a asignarle esta casita. Legado, un legatario, ¿no? Un legatario. Estoy especificando el bien de manera singular a quien se lo estoy otorgando. ¿Correcto? Bien. Entonces la sucesión testada es por testamento, la voluntad del testador, que puede ser a título universal, toda la masa hereditaria se transfiere a los herederos, o a título singular, como en el caso de los legados, individualizo, ¿no?, qué bienes. Esa es la regla general, ¿no? Hay una excepción en esto del tema singular, que puede otorgarse legados, ¿no?, señalando de manera expresa en el testamento qué parte otorga como legado. Puede ser la mitad de mis bienes, puede ser la cuarta parte, puede ser la tercera parte, en fin. Como que no individualiza el bien, sino habla más bien por partes, ¿no? Entonces, eso es la excepción, ¿no? En el caso de los
pues fundaciones o asociaciones humanistas, ¿no? Que se dedican, o religiosos, culturales, ¿no? En esos casos la norma permite que sí, puede el testador señalar en su testamento, ¿no? Ya sea la mitad, la tercera parte o la cuarta, en fin, puede de manera expresa señalar, solo en estos casos, ¿no? ¿Qué más tenemos? La sucesión intestada, ya les decía, que es cuando no hay testamento. Pero si no hay testamento, no es que se quede en el limbo esa masa hereditaria, que no se sabe quién es el propietario. No, la norma establece, ¿no?, un procedimiento por el cual se pueden instituir los herederos. ¿Cuál es? Es precisamente el proceso no contencioso de sucesión intestada, que se tramita pues ante la vía judicial o ante la vía notarial. ¿Por qué proceso no contencioso? Porque no hay contención. No hay contención, no hay litis, no hay pelea como sucede en los procesos contenciosos, en los procesos civiles, por ejemplo, ¿no? En este caso, el proceso no contencioso se tramita en cualquiera de estas instancias, pero, por ejemplo, en el caso del procedimiento notarial no contencioso, obviamente, sí, como es un procedimiento que se sigue ante el notario, si es que hay una oposición de por medio, puede aparecer alguien que dice, oiga, ¿por qué a mí no me están considerando en esa sucesión intestada? ¿No? Es un procedimiento que se sigue, pues, con algunos pasos, procedimientos, ¿no?, algunos requisitos, y uno de ellos es precisamente la publicación. Y puede que una persona o alguien que se considere heredero puede oponerse y presentarse al notario y decir, oiga, a mí no me están considerando, yo también soy heredero. Entonces, ¿qué pasa? Aquellos que han iniciado el procedimiento ante la vía notarial, pues ya no es tan no contencioso, que digamos, se vuelve contencioso. Y en este tipo de situaciones el notario ya no lo ve. Todo esto tiene que derivar al juez, para que el juez en todo caso pues siga el curso, ¿no?, el proceso, y ahí determinará si son o no son, o quiénes son los herederos realmente del causante, ¿no? ¿Qué dice la sucesión intestada? A falta de testamento, la ley cumple con determinar la sucesión en forma supletoria. Cuando ello ocurre, nos encontramos ante una sucesión intestada o ab intestato. O sea, sucesión donde no hay testamento, ¿no? No hay testamento, sin embargo, la norma prevé mecanismos para que se pueda solucionar esto, ¿no? Que es la gran mayoría de los casos, ¿no? Porque en nuestra realidad no hay mucha conciencia de hacer el testamento en vida, ¿no? O sea, la gente no piensa de que pues en cualquier momento puede fallecer, tal vez piensa, uy, no, me falta todavía tanto tiempo. No hay esa costumbre jurídica, llamémoslo así, de poder otorgar testamento en vida, ¿no? Yo cuando estaba trabajando en lo que es registros en Cañete, veía muy poco, ¿no? Muy poco esto de los testamentos, ¿no? La anotación preventiva de testamentos y todo eso. La sucesión mixta. ¿Cuándo se da la sucesión mixta? Señores, cuando Juan otorga testamento ante el notario Pedrito, necesariamente, ¿no?, tiene que designar a sus herederos, ¿no?, con los bienes que se le está dando a estos sus herederos, o puede otorgar testamento para otros fines y no instituye heredero. Eso pasa. Entonces, si Juan otorga un testamento y en su testamento no ha instituido herederos, ha otorgado testamento para constituir una fundación. Constituyo una fundación filantrópica para todos los ancianitos desamparados,
constituye una fundación, ¿no? O reconoce a un hijo, porque puede reconocerse un hijo vía testamento, un reconocimiento de un hijo. Es decir, al final el testamento se ha dado para esos fines y no se ha instituido heredero. ¿Quién va a ser su heredero? Es decir, el testamento está, sí existe, pero no se ha instituido herederos. Entonces, si es así, si fallece Juan y está ese testamento, a sus hijos, bueno, a sus herederos forzosos, no le va a servir ese testamento. Es decir, no se les ha instituido herederos. Entonces, ¿qué les queda a estos herederos? Iniciar la sucesión intestada. Entonces vamos a tener por un lado un testamento, ¿no? Y por otro la sucesión intestada, como que si no hubiese existido testamento. Pero lamentablemente pues en el testamento había sido para otros fines. O tal vez ha constituido un fideicomiso, ¿no? Como le decía, o ha reconocido un hijo. Para eso ha sido el testamento. Pero no ha dicho, mis hijos y mi esposa van a heredar mi casa aquí, allá. No ha instituido herederos, no ha nombrado herederos. Entonces, señores, en esos casos estamos frente a una sucesión mixta. ¿Por qué mixta? Porque hay testamento y también sucesión intestada. Porque de todas maneras, como no se ha instituido herederos, como Juan no ha instituido herederos en el testamento, entonces tendrá sus herederos que acudir a la vía notarial o a la vía judicial. ¿Para qué? Para que se inicie pues el proceso de sucesión intestada y se designe, el juez designe a los herederos, o el notario también, ¿no? Designe nombre a los herederos. Cuando en el testamento no se ha señalado el nombre del heredero o solo comprende disposiciones de carácter no patrimonial, como en el ejemplo que les da, reconocimiento de un hijo, la constitución de una fundación, un fideicomiso, en fin, cuestiones no patrimoniales. No instituyó herederos, no dijo que a esos herederos le corresponde tal en fin, ¿no? Entonces, no ayuda a los herederos ese tipo de testamentos. No va a ayudarles a definir, ¿no? A ser declarados como tales, como herederos forzosos que son de Juan. No les va a ayudar, ¿no? Entonces, en esos casos estamos hablando de las sucesiones mixtas. ¿Y qué es la sucesión contractual? Esto se permite en otras legislaciones, pero en la nuestra no. Cuando uno quiere otorgar testamento, el otorgamiento del testamento es personal. No es que yo otorgo poder a alguien para que ese alguien pueda otorgar testamento por mí. No, es personalísimo, ¿no? Y como es personalísimo, si yo con mi esposo, es mi cónyuge, yo no puedo ir donde el notario y decir, mira, somos esposos y queremos otorgar un solo testamento. ¿Se podrá? La norma dice personalísimo. Es decir, tendrá que otorgar, si Pedro y María son casados, son esposos, Pedro, por su lado, tendrá que ir donde el notario y solo hacer un testamento, ¿no? Y también María por su lado. Son dos actos diferentes que se van a generar, dos testamentos, mejor dicho. ¿Correcto? Pero tampoco, tampoco los herederos no pueden pactar o no pueden transferir sobre una herencia futura. No pueden rechazar o aceptar una herencia futura. ¿No? Yo no puedo decirle a mi hermano, oye, ¿sabes qué? Yo, vía contrato, vamos a celebrar un contrato y la futura herencia que a mí me va a corresponder de papá, eso te lo paso. Y a cambio, bueno, dame un dinero, una cosa así. Eso no está permitido en nuestra legislación.
¿No? Eso no está permitido. Aceptar o renunciar una herencia futura del cual todavía no se sabe, es una herencia pues incierta, ¿no? No sabemos, quién sabe si a mí me declaran indigno, me declaran o me desheredan en un testamento, ¿cómo yo voy a tener la certeza de que me va a corresponder? Ese negocio, ¿no? Ese contrato que yo pueda tener con mis demás herederos para decirles, ¿sabes qué? Yo te paso mi herencia que me va a corresponder de mamá, que me va a corresponder de papá. Eso no está permitido en nuestra legislación. Algunas otras lo permiten, ¿no? Pero en nuestra legislación definitivamente no está permitido. ¿Correcto? Bien. Entonces, vamos a pasar a la sucesión por derecho propio y por representación. ¿En qué consiste la sucesión por derecho propio? Por ejemplo, vamos a graficarlo. Aquí está, acá tenemos el cuadrito. Se puede ver, ¿verdad? Este señor es el causante, es la persona que fallece. Es el papá. El papá tiene 2 hijos. Vamos a hablar de por representación. ¿Cómo es representación? Ya luego hacemos el ejemplo de la sucesión por derecho propio, aprovechando el cuadrito que lo tenemos acá. El papá fallece, están los 2 hijos, pero uno está vivo y el otro ha premuerto. O sea, antes de que fallezca el señor, este ha muerto, pero tiene hijitos. La representación por estirpe es cuando este hijo vivo va a heredar a su padre, ya no obviamente con su hermano, porque él ya ha muerto antes que el papá, ya falleció. Estos hijos, en representación del hijo que ya falleció, del hijo premuerto, entran a recibir la herencia del causante juntamente con su tío. Es decir, ellos entran en representación del hijo premuerto, en representación de este. Eso se llama la sucesión por representación o por estirpe, ¿correcto? Este hijo hereda con sus sobrinos, pero ellos no en su calidad de sobrinos, sino en representación del papá que ha fallecido, ¿no? Esa es la representación por estirpe. Esa es la representación por estirpe. Los hijos del premuerto entran en su lugar y reciben la parte que le correspondería al hijo como que si estuviese vivo, ¿correcto? Como que si estuviese vivo. La representación por cabeza, por su propio derecho, recibe la herencia del papá, por ejemplo, por cabeza, ¿no? Diferente al de representación. Estos representan al hijo que ya falleció, en su lugar entran y heredan conjuntamente con el tío. ¿Me dejo entender? Bien. Entonces, cuando nosotros hablamos la sucesión por derecho propio, quiere decir, el derecho propio o por cabeza, es cuando una persona sucede a otra de manera inmediata y directa, hacerlo a nombre propio directamente. Ejemplo, hijos que heredan a los padres. En esta figura no hay que considerar de la representación así. Hijo vivo que hereda al padre, hereda por cabeza. Él directamente, por su derecho que es el hijo, el heredero forzoso, hereda al padre, toda la masa hereditaria, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se convierte, ¿no?, la sucesión por representación? Cuando este hijo vivo hereda al papá,
Pero como tenía un hermano que ha fallecido antes de que fallezca el padre, sus sobrinos entran en representación de su padre. Al final, los sobrinos y el hijo heredan al padre, ¿no? Ellos entran en representación de su papá que falleció anteriormente y reciben la parte que le correspondería como si estuviese vivo él, ¿no? Los dos. ¿Correcto? Muy bien. Por representación, el llamado a recibir la herencia ha fallecido con anterioridad al causante o ha estado excluido de ella por indignidad o desheredación. Este hijo no solamente, imagínense que no muerto, sino solamente está vivo, pero ha sido desheredado, ¿no? Ha sido desheredado o ha sido declarado indigno para heredar. En esos casos, sus hijitos no se perjudican, porque si este señor ha muerto antes, ¿no?, del causante, o ha sido declarado indigno, o ha sido desheredado, en la parte que le correspondería a este, si fallece, ¿no?, el papá, entran sus hijos. Por eso se dice por representación. ¿Por qué? Porque estos sus hijitos entran en representación de, si ha premuerto, entran en su lugar y reciben la herencia que le correspondería también al hijo, por iguales, ¿no? Si a este le correspondería 50%, a este también le correspondería 50%, ¿no? Como que si estuviese vivo, este 50% se tendrían que dividir entre los dos. Ellos entran en lugar del hijo que ha premuerto, que ha fallecido antes. O si ha sido declarado ese hijo, si ha sido declarado indigno o ha sido desheredado, estos entran en su representación y recibirían la parte que le correspondería a este, ¿no? 50% y el otro hijo vivo 50%. ¿Correcto? Muy bien, sigamos. Sigamos. Herederos. Vamos a borrar esto para que nos pueda... ¿Estamos bien con la hora? Sí, estamos muy bien. Ya. Herederos. Los herederos suceden por disposición legal o testamentaria a título universal. Ya les había dicho que por disposición legal heredan los herederos cuando no hay testamento. La norma de manera expresa señala, ¿no?, qué proceso se debe seguir para la institución de herederos. Ya les había dicho que se tiene que iniciar pues un proceso no contencioso de sucesión intestada, ya sea vía judicial o notario. O también los herederos se pueden instituir por testamento, ¿no?, a título universal. En este caso pues tienen derecho total de la masa hereditaria. Hereda en virtud de un derecho que le asigna la ley, claro, ¿no? La ley es la que establece, ¿no?, que en el caso de que no haya testamento, pues se tiene de alguna forma que solucionar, ¿no?, siguiendo el procedimiento no contencioso de sucesión intestada. ¿Qué más tenemos? Persona que por disposición legal, testamentaria y en virtud de parentesco cosanguíneo, salvo el caso de cónyuge, sucede en todo o parte de una herencia, es decir, en los derechos u obligaciones que tiene al tiempo de morir el difunto al cual sucede, ¿no? Es toda la masa hereditaria, todo el conglomerado de obligaciones, ya sea bienes, ya sea inmuebles, todo lo que contiene, todo lo que forma parte de la masa hereditaria, pues se transmite al heredero, ¿no? Entonces tenemos herederos instituidos pues por la disposición legal o por testamento, ¿no? Y también porque la norma lo señala así, ¿no? Según la clase de sucesión, ¿qué tipos de herederos tenemos? Ya habíamos dicho que tenemos herederos pues designados en testamento, ¿no?, instituidos por la voluntad del causante, expresada en testamento válido.
¿no? ¿Qué más? Los legales o no testamentarios, lo que les acababa de señalar, ¿no? Los declarados por la autoridad judicial o por un funcionario notarial conforme a las prelaciones de la ley y de acuerdo con el orden que ella misma establece. Heredan por falta de testamento o por haberse declarado judicialmente su muerte presunta. Más adelante vamos a ver cuándo es que se declara la muerte presunta, ¿no? Esto está contemplado en el libro 1, ¿no? del Código Civil, todo lo que es derecho a las personas. Obviamente hay todo un paso, ¿no? Todos procedimientos que se siguen. Por ejemplo, cuando una persona desaparece por más de 60 días del lugar donde pues, habitualmente está, ¿no? Ahí los familiares, ¿no? Pueden designarle un curador a esta persona por este tema de la desaparición, ¿no? Pero si transcurre 2 años, ¿no? Ya estamos hablando de una declaración judicial de ausencia, ¿no? Pero si transcurren 10 años sin que se sepa nada de este desaparecido, ¿no? En esos casos ya estamos hablando pues de una declaración de muerte presunta, ¿no? Entonces, en esos casos, la pregunta sería ¿cuándo se apertura la sucesión, ¿no? ¿Cuándo se aperturaría la sucesión? Será desde el momento en que el juez en la sentencia diga cuál es la fecha, ¿no? Que se presume que ha fallecido el causante, ¿no? Desde esa fecha se tendría pues que iniciar todo lo que es la apertura de la sucesión, ¿no? Pero ese tema vamos a verlo más adelante. Lo que estamos viendo es qué tipos de herederos tenemos, ¿no? Cuáles son las clases de herederos que contempla nuestro Código Civil. Como les decía anteriormente, pues los herederos se pueden designar vía testamento, como también, si es que no hay testamento, se tendría que iniciar un proceso judicial no contencioso de sucesión intestada, y ahí es donde, en ese procedimiento, al final, se tendrá que designar quiénes son los herederos del causante, ¿no? Ya sea en la vía notarial o en la vía judicial. Bien, sigamos. Clases de herederos. Clases de herederos. ¿Qué tipos de herederos tenemos? ¿No? Según la calidad de su derecho, el derecho que tienen respecto a. Habíamos dicho que hay herederos forzosos o legitimarios que tienen que ver básicamente con la legítima, es decir, aquella porción de la masa hereditaria del cual el causante no puede disponer libremente si tiene herederos forzosos, ¿no? Entonces la legítima está íntimamente ligado, ¿no? Con los herederos forzosos. Los herederos forzosos son los que tienen derecho a la legítima. ¿Y quiénes son los herederos forzosos? Los herederos forzosos, pues tenemos los descendientes, los ascendientes, hijos, ¿no? Los hijos, los padres, el cónyuge, y también los concubinos, ¿no? Con la última modificación, eso vamos a ver más adelante. Tienen derecho a heredar, claro, como una esposa, en realidad. Sí. Los herederos forzosos están ligados con el tema de la legítima, ¿no? Son los descendientes, los ascendientes y cónyuge a quienes la ley garantiza la transmisión de parte del activo hereditario llamada legítima, la que solo pueden perder por indignidad o desheredación. Tienen el derecho intangible de heredar al causante, sea en la sucesión testamentaria o legal. La regla general es que los herederos forzosos tienen derecho a la legítima de su causante, ¿no? La legítima que la misma norma establece que a ellos les asiste, les corresponde. Esa es la regla general. Pero la norma señala una excepción, ¿no? ¿En qué casos pierde la legítima el heredero forzoso? Y habíamos dicho que puede ser por causales de indignidad, ¿no? O por la desheredación. Si el mismo testador en las cláusulas del testamento dice: yo desheredo a Juan
Pérez Rojas, mi hijo, ¿no? Porque me ha denunciado penalmente, me ha injuriado, me ha llevado a juicio y me ha hecho así, asá, ¿no? Causal establecida en la... me ha maltratado o no me ha dado alimentos o cuando estaba gravemente enfermo me ha abandonado, ¿no? Entonces, en esos casos, pierde la legítima el heredero forzoso. En este caso, el hijo perdería su legítima, es decir, esa porción que por derecho, ¿no?, le corresponde o le correspondería, ¿no? Porque si ya en el testamento lo desheredan, entonces pues lo estaría perdiendo definitivamente, ¿no? Pero hay un tema en esto de la desheredación, que cuando el hijo es desheredado, ¿no? Cuando el hijo es desheredado o es declarado indigno, ¿no?, para suceder, los herederos de ese indigno o de ese desheredado, ¿no?, pues no se perjudican, ¿no? Porque al final entran en lugar de este desheredado o de este indigno por representación, como hace un rato yo les estaba explicando. Bien, entonces, según la calidad del derecho de cada heredero, tenemos pues los forzosos o legitimarios, y ya les he dicho que los forzosos o legitimarios son aquellos pues herederos que tienen la legítima, ¿no? La legítima. Tenemos los no forzosos o voluntarios, que son pues todos los herederos que quedan más adelante, ¿no? Y ya sean incluso los legatarios, ¿no? Son los parientes colaterales cosanguíneos del causante hasta el 4º grado de la línea colateral, hermanos, tíos, sobrinos, primos, en fin, cuya sucesión testamentaria solo puede producirse por voluntad del causante. ¿El testador puede considerarlos en el testamento a estos no forzosos? Claro, lo puede considerar como sus herederos siempre y cuando pues dentro de su cuota de libre disposición, ¿no?, de su parte de libre disposición. Sí lo puede hacer, perfectamente válido. No solamente legados, puede nombrar legatarios, sino también pues a otros familiares, ¿no?, hasta el 4º grado de consanguinidad, en fin, a X personas dentro de la cuota de su libre disposición. Siempre existe ese límite, ¿no? No puede sobrepasarse. Bien, cuya sucesión solo puede producirse por voluntad del causante, puesto que la ley no le impone ninguna obligación sucesoria a favor de ellos, excluyendo los más próximos a los más remotos, ¿no? Bien, sigamos. ¿Qué son los legatarios? Hace un rato ya habíamos hablado de los legatarios, ¿no? Los legatarios son aquellas personas, ¿no? Son aquellas personas, ya sean personas naturales o jurídicas, a quien por acto de liberalidad deja uno o más bienes o de una parte de ellos mediante testamento, ¿no? Los legatarios son aquellos pues donde puede ser un amigo, puede ser una persona jurídica, ¿no? Puede ser una fundación, puede ser una asociación benéfica, en fin, donde dentro de mi cuota de libre disposición, yo, testadora, de manera expresa, en una de las cláusulas, establezco que a la Fundación por los Niños del Perú, ¿no?, le corresponde dos de mis inmuebles, ¿no? O la tercera parte, o puedo decir, en el testamento puedo establecer que la tercera parte de la masa hereditaria, ¿no?, puede corresponder pues a esta fundación, ¿no?, a esta fundación o a esta asociación, las 2/3 partes. Acá tenemos las cuotas. ¿Dónde está? Quería asegurarme. Hasta el 1/3 de sus bienes, ¿no? Es decir, en el ejemplo que les ponía hace un momento, yo puedo nombrar legatarios, ¿no?,
hasta el tercio de los bienes de libre disposición que tengo. Si, por ejemplo, es una asociación benéfica o es un amigo o una amiga, un padrino o una madrina, ¿no? Yo no puedo pasar más allá de lo que libremente tengo para disponer cuando hay herederos forzosos. Entonces, el legatario pues es un heredero también, ¿no? Un heredero que es beneficiado con una parte de la herencia, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir por acto de liberalidad? Es una cosa que le nace se siente libre de darlo, ¿no? Es una liberalidad del testador, no se siente libre, no tiene impedimento, es algo que él libremente puede disponerlo. ¿Quiere regalar? Quiere regalar. ¿Quiere donar? Es una forma de donación, ¿no? Es una forma de donación el establecer de legatarios, ¿no? ¿Qué más? Sucede a título particular. Tiene derecho a una parte de la masa hereditaria instituida mediante testamento. Hay que tener en cuenta que la institución de legatarios solo se hace vía testamento. ¿Ya? Los legatarios no tienen nada que ver cuando no hay testamento. Es decir, cuando ya se inicia un proceso de sucesión intestada, ¿no? Los llamados a suceder inician un proceso de sucesión intestada, ya sea vía judicial o vía notarial, ¿no? Entonces, ahí se va a declarar a los herederos realmente. ¿Quiénes son los herederos? Acá ya no tienen nada que ver los legatarios, ¿no? Los legatarios solo se instituyen vía testamento. Eso hay que tenerlo presente, ¿ya? Dentro de su facultad de libre disposición. Siempre se hace la precisión, ¿no? El tema de legatarios hay que asociarlo básicamente con el tema de la libre disposición de los bienes. ¿Puedo establecer legatarios en mi testamento? Sí, y solo sí, ¿no? Tengo bienes de libre disposición. Dentro del margen de bienes de mi libre disposición, lo puedo hacer. Si yo tengo hijos y esposo, solamente puedo disponer del tercio de mis bienes, ¿no? Libremente, no de todo. Pero si yo tengo padres, puedo disponer de la mitad de mis bienes. Puedo regalárselo a quien quiera, puedo otorgar legados, puedo designar legatarios, se dice, ¿no? Legatarios, a quien yo desee. Y si no tengo herederos forzosos, puedo disponer de la totalidad, nombrando legatarios. No hay impedimento de la norma. Entonces hay que asociarlo, la figura de los legatarios, básicamente con la parte de libre disposición, con la parte de los bienes de libre disposición. ¿Correcto? Bien. Acá tenemos, por ejemplo, las figuritas, ¿no? Puede ser un legatario, puede ser una fundación, ¿no? Puedo instituir legatario a mi madrina, a mi padrino, o no sé. Puedo darle una casa, puede estar dentro de mi libre disposición esa casa, dentro de mis bienes de libre disposición, y no habría ningún problema, ¿correcto? Clases de legatarios, ¿no? Ahí tenemos las clases de legatarios. Legado singular. ¿A qué se refiere cuando decimos legado singular? Bien o derecho determinado o individualizado del bien. Es cuando a mi madrina, Juana Pérez, yo le otorgo como legado mis 2 carros. Se lo doy. Estoy de manera expresa individualizando el bien que yo le estoy asignando a mi madrina Juana, ¿no? Ese es el legado singular cuando se da un bien determinado, claramente individualizado. Otro tipo de legados tenemos de una parte alícuota, ¿no? Lo que les decía hace un rato, puede ser también que yo dé en legado, puedo decir, voy a dar en legado la mitad
de todos mis bienes, la mitad. No estoy individualizando los bienes, estoy diciendo la mitad. O puedo decir el tercio de todos mis bienes. O puedo decir la cuarta parte de todos mis bienes. Es una parte alícuota, ¿se dan cuenta? No estoy individualizando, no estoy precisando como en el caso anterior, estoy diciendo este carro de placa tal, en fin, con tales características, estoy dando a mi madrina Juana. En este caso, este tipo de legado es una parte, ¿no? Una parte alícuota. La mitad, el tercio, la cuarta parte, en fin. Y otro legado tenemos de la totalidad de los bienes. Sucede en la totalidad de los bienes del causante. Eso es cuando no tienen herederos forzosos, ¿no? Hace un rato les decía que si no tienen herederos forzosos, pues ya queda en el causante nombrar legados, ¿no? Ya sea personas naturales o jurídicas, ¿no? Puede hacerlo, está permitido por la norma. Bien, ¿qué más? El orden sucesorio. En nuestro Código Civil está precisado de manera taxativa cuál es el orden sucesorio que se contempla, ¿no? El orden sucesorio en el artículo 816 del Código Civil, que dice, ¿quiénes son los herederos? Esto es para el caso de básicamente de la sucesión intestada, ¿no? Porque como no hay testamento, entonces, porque en el caso, por ejemplo, de los hijos, todos los hijos tienen iguales derechos para heredar, ¿no? No se le puede dar un hijo más a un hijo menos, en fin. Entonces, ¿por qué la norma establece este orden sucesorio? Precisamente que para el momento, ¿no? El momento del proceso que se sigue de sucesión intestada, ya sea notarial o judicial, ¿no? Se tiene que tener en cuenta este orden, ¿no? ¿Quiénes son los herederos del primer orden? Dice el Código Civil en el artículo 816. Son pues los hijos y demás descendientes. De primer orden son los hijos y demás descendientes. ¿Cuáles son los herederos del segundo orden? Tenemos los padres y demás ascendientes. Segundo orden están los padres, llamados a heredar. ¿Quiénes son los herederos del tercer orden? Los herederos del tercer orden tenemos el cónyuge, ¿no? El esposo, la esposa. O en su caso, aquí hay que llamar la atención, hay que tener en cuenta, por favor, ojo, o en su caso te dice el integrante sobreviviente de la unión de hecho. ¿Cuándo se ha dado esta modificatoria? Es decir, ha considerado, ¿no?, dentro del orden sucesorio al concubino o a la concubina. ¿Y quién es el concubino o la concubina? Pues los que han tenido una unión de hecho, ¿no? Lo que comúnmente se dice, bueno, no se debería decir, pero bueno, así se llama, así lo llaman, los convivientes, ¿no? Ustedes saben que si tienen una convivencia de hecho sin impedimento matrimonial durante más de 2 años, ¿no? La norma le confiere derechos patrimoniales, ¿no? Como lo equipara a una sociedad conyugal, ¿no? En cuanto a los bienes que se adquieren dentro de esa relación convivencial. Pero hasta ahí estaba considerado la declaración de unión de hecho, ¿no? Al tema patrimonial, de los bienes que se adquieren, ¿no? De los bienes que se adquieren dentro de la relación convivencial. Pero mediante la ley 30.007, publicada el 17 de abril del 2013, se ha modificado. Se ha modificado el tema del orden sucesorio. Ahora los concubinos o las concubinas pueden heredar, igual que la cónyuge o el cónyuge. ¿Cuál es el requisito que prevé esta norma para que estos puedan heredar? Que previamente pues haya una declaración, ¿no? Ya sea judicial o notarial de unión de hecho. Entonces, si hay una declaración judicial
y notarial y estos se han inscrito en los registros, ¿no? Esta declaración de unión de hecho, entonces claramente esta persona puede heredar al concubino que muere, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta esta incorporación o esta modificación, ¿no? Ahora los concubinos y las concubinas pueden heredar, son herederos del tercer orden, pero en el caso del concubino, ¿no? O el cónyuge o los concubinos o las concubinas, estos pueden en concurrencia, pueden heredar conjuntamente con los herederos del primer orden, es decir, con los hijos. Es decir, si por ejemplo Pedro tiene hijos, ¿no? Y cónyuge, entonces heredan la cónyuge y los hijos, ¿correcto? Si Pedro muere, sus herederos son la cónyuge y los hijos. La cónyuge participa con los dos herederos, primero y segundo orden, es decir, la cónyuge concurre en la herencia con los hijos y si no hay hijos, con los padres del que ha fallecido. ¿Me dejo entender? Les voy a ponerles un ejemplo acá. A ver. Este es Pedro, ¿no? Este es Pedro. Al fallecimiento de Pedro, le va a suceder su cónyuge e hijos. Le va a suceder su cónyuge e hijos. ¿Correcto? ¿Por qué la cónyuge? Porque en el primer orden están los hijos, ¿verdad? En el primer orden, como les decía, en el orden sucesorio, el que hereda a su ascendiente, ¿no? Los hijos. Pero si la cónyuge está viva, la cónyuge del que ha fallecido, la cónyuge conjuntamente con los hijos hereda. Pero ¿qué pasa si solamente hay padres? Padres de Julio, llamémoslo así. Padres. Estos padres son los herederos de segundo orden, ¿no? Los padres y demás ascendientes heredarían a Julio. Pero si este Julio tiene esposa, cónyuge, la cónyuge también heredaría a Julio. Entonces, tanto en el primer orden como en el segundo orden, si hay cónyuge, la cónyuge entra también, ¿no? Con vocación sucesoria, ¿correcto? La cónyuge entra con vocación sucesoria en ambos casos. En este caso no solamente la cónyuge, sería también el concubino o la concubina, ¿verdad? Porque ya la norma lo está incorporando con derecho sucesorio, ¿correcto? Entonces, en el primer orden tenemos a los hijos. Ellos son los llamados a heredar. En el segundo orden tenemos los padres, ¿no? En el tercer orden tenemos el cónyuge. Es decir, primero vamos a ver, una persona fallece. ¿Tiene hijos? Los hijos. ¿No tiene hijos? ¿Tiene padres? Los padres heredan. No tiene hijos, no tiene padres. Solamente tiene cónyuge. La cónyuge como tercera, en tercer orden, la cónyuge sería su heredera universal. Pero si la cónyuge está viva, ¿no? Y existen hijos, ¿no? Entonces, la cónyuge conjuntamente con los hijos heredarían. La cónyuge en los dos casos puede heredar. Acá dice la norma. El cónyuge
o en su caso el integrante sobreviviente de la unión de hecho, ¿no? El concubino, la concubina sobreviviente, también es heredero en concurrencia con los herederos de los dos primeros órdenes, ¿no? Si hay hijos y la cónyuge está viva, concurre con ellos, ¿no? Si hay solo padres del fallecido, del causante, concurre ella con los padres, ¿no? La cónyuge. Pero si no hay padres y no hay hijos, entonces, como heredera de tercer orden, ella heredaría, sería la heredera universal, ¿correcto? Bien, ya los herederos de otros órdenes, acá tenemos, ¿no? Los herederos del cuarto, quinto y sexto órdenes, respectivamente, los parientes colaterales del segundo, tercer y cuarto grado de consanguinidad. Es por eso que decimos, ¿no? La cónyuge no pierde. En este caso la concubina no pierde, porque igual, en todos los casos, hereda, ¿no? En todos los casos hereda la cónyuge. Si hay solo hijos, ¿no? Primer orden, hijos, entonces ella, que es la cónyuge, entra. Si no hay hijos, hay padres, serían pues los herederos en segundo orden, ¿verdad? Los padres y demás ascendientes. Entonces ella entra a heredar también conjuntamente con los padres. Pero si no hay padres y no hay hijos, ella es la heredera, ¿no?, de tercer orden. Entonces ella sería la heredera universal, ¿no? Entonces la cónyuge prácticamente hereda en todo, ¿no? Si es que está viva, obviamente. La cónyuge o la concubina, ¿no? Bien, sigamos. ¿Cuándo se da la apertura de la sucesión? Hace un rato decíamos cuál es el momento cumbre, el punto de inicio que va a aperturar la sucesión. Es el momento del deceso de la persona. En el momento de la muerte de la persona, se pone fin a su existencia y todos los bienes que hasta ese momento ha adquirido, ya sea bienes, ya sea obligaciones, o sea derechos que ha adquirido, se transmite. Cuando hablamos de obligaciones, hay que reparar en algo. ¿Qué tipo de obligaciones? Básicamente, ¿cuáles son las? O sea, dentro de la masa hereditaria, les decía que hay bienes, hay derechos, hay obligaciones, ¿no? Se transmite todo. Todo lo bueno y lo malo se transmite al heredero, ¿correcto? Pero todas las obligaciones, imagínense que el causante tenga obligaciones patrimoniales, obligaciones personalísimas, ¿no? ¿Se transmitirá también eso? A inicio de clase estábamos diciendo que lo único que se transmite son todos los derechos patrimoniales, ¿no? Derechos extrapatrimoniales no. Todo lo que tenga que ver con los bienes patrimoniales. Igual en las obligaciones. Iguales en las obligaciones. Si, por ejemplo, el causante, ¿no?, estaba obligado por su condición de, imagínense que el causante haya sido pues un gran dibujante, ¿no?, un pintor famoso. Ya le habían pagado, ya le habían dado un plazo para que pueda hacer una obra de arte, un lienzo, fallece. Esa obligación de entregar esa pieza de arte por el que se había comprometido, ¿también se pasará a los herederos para que ellos lo cumplan? Obligaciones intuitu persona, personalísimas, que solamente se le puede exigir a aquel por su condición de tal, o sea, por su condición de pintor, él pues estaba obligado de cumplir con aquello que se había comprometido, ¿no? Entonces hay que reparar en ello. No todas las obligaciones, hay obligaciones pues que son personalísimas, que obviamente se falleció, ya ahí quedó, ¿no?
O sea, esa obligación que se había comprometido, esa obligación de hacer, ya no va a poder ser cumplida, ¿no? Entonces, estábamos hablando de la apertura de la sucesión, que todo se transmite, ¿no? ¿Y en qué momento se da? Al momento de la apertura se encuentra vinculada con el fallecimiento del causante. El fallecimiento del causante. Pero también aquí hay que ver con qué, ahí se expide la partida de función, ¿no? Pero también con la declaración judicial de muerte presunta. ¿Cuándo se da? Reparen en el nombre, señores. Acá dice declaración judicial de muerte presunta. No se tiene la certeza de la muerte de la persona. Se presume que ha fallecido. Y es así como se va a considerar en la sentencia. El juez va a decir, se presume muerto don Juanito Quispe y Choclito, en fin, no sé, un nombre ya póngale, en tal fecha. Se presume la muerte. No es que se da la certeza de que ha fallecido tal fecha, ¿no? En tal lugar. No. En la sentencia claramente va a decir qué fecha se presume la muerte de esta persona. Y desde esa fecha es que se apertura la sucesión. ¿No? Les había dicho que la muerte presunta tiene que haber algunos plazos, que haber, ¿no? La norma que dice, para la declaración de la muerte presunta, desde la fecha que ha desaparecido ha transcurrido 10 años. En esos casos ya se puede tramitar, que es un proceso no contencioso, ¿no? La declaración de muerte presunta, al igual que la sucesión intestada, es un proceso no contencioso. Transcurren 10 años desde la desaparición de la persona y se puede pedir judicialmente la declaración de muerte presunta. ¿Qué más? O si una persona pues tenía más de 80 años, ¿no? 80 años, entonces es 5 años, obviamente, ¿no? Por la edad que tiene, entonces no se puede pues esperar como 10 años, ¿no? La persona ha desaparecido cuando tenía 80 años, entonces la norma prevé que más o menos ya 5 años, ¿no? Porque por la edad que tiene no se puede pensar que pues ha sobrevivido 10 años más, ¿no? Entonces, en esos casos, por ejemplo, después de los 5 años, desde la desaparición de este señor que tenía 80 años, ¿no? Ya se puede pedir, ¿no? La declaración de la muerte presunta, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, cuando haya transcurrido 2 años si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. Está en una guerra, en un enfrentamiento bélico. Mi esposo, que es policía o de las Fuerzas Armadas, estaba prestando sus servicios en el BRAE y hubo un enfrentamiento ahí. No sé nada luego, no se encontró el cuerpo, nada. Pero en esas circunstancias él ha desaparecido. Cuando se da esas circunstancias, la ley prevé que pues a los 2 años ya se puede pedir la declaración de muerte presunta, ¿no? Acá dice, cuando hayan transcurrido 2 años, si la desaparición se produjo en circunstancias constitutivas de peligro de muerte. El hecho de servir en el BRAE, ¿no? Donde hay pues constante enfrentamiento con las fuerzas, con los narcotraficantes, los terroristas que también pululan por esos lugares. Entonces son circunstancias pues de muerte, una situación, es un lugar de riesgo, de peligro. Entonces si en esas circunstancias mi esposo, imagínense que mi esposo sea, como les decía, por la policía, de las Fuerzas Armadas, desapareció, entonces la ley ahí no me está diciendo que desde que ha desaparecido tiene que transcurrir 10 años, no, me está diciendo si la desaparición se produjo en esas circunstancias de peligro, entonces la norma prevé que transcurridos 2 años yo ya puedo pedir, ¿no? Ya puedo pedir la declaración de muerte presunta. ¿En qué casos más? Cuando exista certeza de la muerte sin que el cadáver sea encontrado o reconocido.
certeza de la muerte, un avión se ha caído al mar, en alta mar, no hay ni un sobreviviente, pero no se sabe, no se han encontrado los cadáveres. ¿Se podría hablar de una certeza de la muerte? Yo considero que sí. Yo considero que sí. Y en esos casos, no te pide plazo. Ya uno puede iniciar su declaración judicial de la muerte presunta, ¿no? Entonces, básicamente, ¿por qué estamos hablando? Obviamente, en las siguientes diapositivas justo vamos a ver este tema de la declaración de muerte presunta, ¿no? Pero tiene que ver con el tema de la apertura de la sucesión. ¿En qué momento se apertura la sucesión? Con la muerte de la persona, con el fallecimiento de la persona se apertura la sucesión. Y en el caso de la muerte presunta, como les decía, señores, será pues desde el momento en que el juez en la sentencia diga cuál es la fecha que se presuma, ¿no?, la muerte del desaparecido. Desde esa fecha tendría que pues considerarse como una fecha propicia para la apertura de la sucesión, ¿no? Bien, sigamos. Aquí está la declaración de muerte presunta, ¿no? Para poder definir la declaración de muerte presunta hay que tener en cuenta lo relacionado a la desaparición y ausencia. No es necesario los trámites o la declaración judicial de ausencia, ¿no?, para este tema de la declaración de muerte presunta, es decir, para iniciar el proceso no contencioso de muerte presunta, no constituye un requisito el que previamente se haya declarado, ¿no?, se haya declarado judicialmente la ausencia. No. La norma dice que no es necesario, ¿no? Simple y llanamente lo que sí te pide la norma son los plazos que hace un rato estábamos comentando, ¿no? 10 años, ¿no? 5 años si ha tenido, pues, si tenía 80 años la persona, 2 años si la desaparición se dio, pues, en circunstancias de peligro, ¿no? Como les decía, un enfrentamiento bélico, unas guerras, ¿no? En fin. Entonces, debido a que la muerte presunta es una forma de proceder ante el tiempo prolongado desde que una persona no da noticia de su paradero. Es por eso que desde los primeros 60 días, desde que no se tiene noticias de una persona, de su paradero, se tiene que dar como desaparecido. Si una persona desaparece 60 días del lugar donde habitualmente reside, entonces es un desaparecido. Es un desaparecido. ¿Y sus familiares qué pueden hacer frente a este hecho? ¿No? Imagínense que tiene bienes, una empresa que tiene que hacerlo trabajar, en fin. Alguien tiene que administrarlo. Entonces sus familiares pueden pedir que pues el juez nombre un curador, ¿no? Un curador que se pueda hacer cargo de la administración de los bienes del desaparecido. Pero ¿qué pasa si transcurren 2 años y no se sabe nada? ¿No? En este caso también los familiares pueden pedir pues la declaración judicial de ausencia. Pero esta declaración judicial de ausencia no constituye un requisito para solicitar la declaración de muerte presunta. No. Para la declaración de la muerte presunta te pide los plazos, ¿no? Los plazos. Bien. Es por eso que desde los primeros 60 días, desde que no se tiene noticias de una persona de su paradero, se tiene que dar como desaparecido. Pasado transcurrido 2 años, se le declarará ausente, y a los 10 años, desde las últimas noticias del desaparecido, o 5 si tuviera más de 80 años, se declarará la muerte presunta, ¿no? Más o menos eso es lo que estábamos diciendo hace un rato, ¿no? Entonces hay que tener bien claro cuándo se apertura la sucesión. El fin de la persona es la muerte, ¿no? Es la muerte. Ahora, desde el momento del fallecimiento se apertura la sucesión, inicia el proceso sucesorio. Todos los bienes, toda la masa hereditaria a título universal pasa a los herederos, ¿correcto?
Bien, pero también se inicia con la declaración judicial de muerte presunta. Uno es con la muerte en sí de la persona, muerte natural, en fin, ¿no?, que ha tenido por enfermedad, un accidente, lo que sea, pero lo otro es no se tiene la certeza de la muerte de la persona, sino solamente se presume. Esta persona puede reaparecer. Entonces, esta persona o sus familiares u otros pueden pedir el reconocimiento de existencia, ¿no? Imagínense que ya hay una declaración judicial de muerte presunta. Ya los herederos declarados ya han vendido los bienes, ya la cónyuge ya se ha casado, ya tiene un nuevo matrimonio, han hecho su vida, ¿no? Pero y de pronto reaparece el que ha sido declarado, ¿no?, muerto presunto. Entonces, frente a ese hecho, la norma tampoco no lo puede dejar en desamparo. Le otorga la facultad de poder pedir su reconocimiento de existencia. ¿Y esto qué efectos trae, el reconocimiento de existencia? Bueno, en el caso de que la cónyuge se haya casado, eso no lo invalida el matrimonio. O sea, el hecho de que su cónyuge ya se haya casado, asumiendo que él ya falleció, ya murió, y contrae, imagínese, un nuevo matrimonio, bueno, no tiene derecho, ¿no? Puede rehacer su vida, en fin. Pero el reconocimiento de la existencia judicial que se va a efectuar no va a invalidar ese nuevo matrimonio de su cónyuge. Pero sí lo que le faculta es reivindicar sus bienes, recuperar los bienes que tenía él antes. Un poco difícil, ¿no? Porque imagínense que esos bienes ya se han transferido, ya se han inscrito en los registros públicos. Imagínense que yo he comprado, el señor ha sido declarado heredero y este heredero me ha vendido, yo he visto que ellos eran los propietarios, fe pública, ya no me pueden quitar los bienes. ¿Cómo va a recuperar los bienes? Pero bueno, así dice la norma, la reivindicación de sus bienes. Bien, sigamos. El tiempo ya nos está ganando, pero vamos a... La muerte presunta, este es un estudioso también del derecho de sucesiones, dice Arturo Yungano, la ley crea un mecanismo legal sustitutivo de la muerte real. ¿No? La ley crea un mecanismo legal sustitutivo, sustituye a la muerte real. La declaración judicial de muerte presunta sustituye al hecho de la muerte real. De alguna forma le da una solución para que la situación de los herederos pues no se quede en el albur, no se quede en el vacío. ¿Cómo va a ser? Van a transcurrir años y años. ¿Y qué va a hacer? ¿Qué solución se le va a dar a una situación de incertidumbre? ¿No? Entonces la ley pues dice, no, hay que poner plazos. Ponemos plazos y pues transcurrido ese plazo hay que declararlo presuntamente muerto y pues que empiece, ¿no?, su sucesión hereditaria, porque tiene que haber ahí un orden, ¿no? Porque no puede estar en el tiempo ahí desaparecido. Entonces lo que dice este autor, dice, la ley crea un mecanismo, y es muy cierto, crea un mecanismo, ¿no? La ley crea un mecanismo legal sustitutivo de la muerte real, la ausencia con presunción de fallecimiento, cuya declaración judicial equivale a la partida de defunción. Es muy importante lo que dice, ¿no? Es decir, perdón. Es decir, esa declaración que el juez hace de la muerte presunta del desaparecido, ¿no?, en una sentencia, se equipara o equivale a una partida de defunción, ¿ves? Cuya declaración judicial equivale a la partida, es como una partida de defunción, y con ello surgirán los efectos personales y patrimoniales de esta figura legal. Este tipo de muerte civil es una presunción y no de una ficción, ¿no? Entonces, interesante lo que dice, ¿no? Es decir, la sentencia que declara la muerte presunta
como que se equipara a una partida de función, y en realidad es así, porque va a aperturar la sucesión, ¿no? Va a aperturar la sucesión. Bien. Efectos patrimoniales de la declaración de muerte presunta. En la esfera patrimonial, el efecto más importante es dar lugar a la apertura de sucesión de la persona declarada muerte presuntamente. La resolución que declara la muerte presunta, lo que señalábamos hace un momento, tendrá que señalar pues la fecha, ¿no? La resolución, me estoy refiriendo a la resolución judicial que declara la muerte presunta, debe indicar la fecha probable y, de ser posible, el lugar de la muerte, ya que, como bien observa Fernández Cesarego, la fijación de una probable fecha en la situación prevista permite conocer el instante a partir del cual se origina la transmisión sucesoria y sus efectos consiguientes, ¿no? Reconocimiento de existencia, lo que señalábamos hace un rato, ¿no? La existencia de la persona cuya muerte hubiera sido judicialmente declarada puede ser reconocida a solicitud de ella, de cualquier interesado o del Ministerio Público. La pretensión se tramita como proceso no contencioso con citación de quienes solicitaron la declaración de muerte presunta, ¿no? El reconocimiento de existencia faculta a la persona para reivindicar sus bienes, ¿no? El reconocimiento de existencia faculta, ¿no?, a la persona para reivindicar sus bienes conforme a ley. Es decir, si obviamente cuando esta persona reaparece en escena, y oh, sorpresa, ¿no? Todos los familiares ya lo daban por muerto, pero reaparece, dice, bueno, yo he estado perdido, o no sé, de pronto aparece. Entonces, la norma le faculta recuperar sus bienes. Pero ¿qué tanto, si nosotros nos ponemos en el contexto, en el momento en que ya quiere recuperar sus bienes, se imaginan si los bienes ya, porque se entiende que con la declaración de la muerte presunta, ¿no?, se aperturó la sucesión, se transmitió a sus herederos, ¿no?, sus bienes. Imagínense que sus herederos, ya como herederos realmente, ¿no?, de los bienes de esta persona declarada pues muerto presunto, ya lo han transferido, ¿no? Juana, que ha sido la heredera de este señor, ¿no?, que se ha presumido muerto, ya transfirió a B, Juana transfirió a Julio, Julio transfirió a Pedro, y así. Entonces, el recuperar o reivindicar sus bienes va a ser bien difícil, ¿no? Bastante difícil, porque recuerden que al tercero de buena fe que adquieres en base a los registros públicos, ¿no?, le ampara la norma. Al tercero de buena fe registral le ampara la norma. Entonces imagínense que esa casa, ¿no?, de esa casa que ya, claro, le correspondía al que ha desaparecido, al que se le ha declarado muerto presuntamente, ¿no?, le correspondía, pero ya como ya hay una declaración judicial de muerte presunta, ya se ha dado a sus herederos lo han vendido y así. Entonces, francamente resultaría difícil, ¿no? Pero así está, la norma lo dice. Bien. Muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Nos estamos viendo en la próxima clase. Gracias. Buenas noches.